Que la gracia del Señor Jesús esté contigo en este día. Voy a hablar de paz. En realidad el que va a hablar es Dios. Yo apenas voy a poner la palabra de Él. Necesitamos paz, tranquilidad. ¿Qué individuo en este planeta Tierra no la necesita? Vamos a ir juntos. Vos con tu Biblia puedes abrirla en el libro de Filipenses. Filipenses en el Nuevo Testamento está después de Efesios y está antes de la epístola de Pablo a los Colosenses. Búscalo en tu Biblia, búscalo en tu tablet, en tu iPhone, en tu teléfono celular. Vamos a leerlo juntos. Nos va a ayudar para poder entender mejor lo que Dios nos dice. Entonces, Filipenses capítulo 4, y vamos a comenzar con el versículo número 4, 5, 6, 7. Luego vamos a ir al 8 y 9, pero eso sí, más adelante. Vamos a conversar entonces. Yo hablo a través de la palabra de Dios y tú desde allí piensas y vamos juntos a obtener paz. La paz, para comenzar, quiero decirte que no es ausencia de problemas, tribulaciones, ausencia de ansiedad, ausencia de depresión. La paz no es ausencia de esas cosas. La paz es presencia de Dios, del Espíritu de Dios en tu espíritu y el mío. Vamos juntos. Filipenses 4:4 dice, estén contentos, ahí dice regocijados, pero es un poco arcaico, lo voy a transformar un poquito o lo voy a traer más a la actualidad. Estén contentos en el Señor siempre. En el Señor estén contentos siempre. En el 5 dice, allí, tu gentileza sea conocida de todos los hombres. Acá en sentido antropológico, hombres y mujeres, ¿verdad? Sea entonces conocida. El Señor, Dios, está cerca. Y continúa diciendo, por nada estés ansiosos. ¿Cómo puede ser por nada? Vamos a verlo juntos. Por nada estén ustedes afanosos, ansiosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que está por encima del entendimiento humano, va a guardar tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Parece muy teológico, es tan simple. Vamos a interpretarlo juntos. Padre mío nuestro que estás en los cielos, bendice a quienes nos están escuchando y a mí también, porque precisamos entender tu palabra para tener paz y poder, cuando termina este tiempo, este video, obtenerla. Y también hablarles a otros para que juntos podamos vivir mejor. En nombre de Jesús oramos con acciones de gracias, dándote las gracias por lo que va a ocurrir. Decí junto conmigo, amén. Ahí vamos. Entonces, como dije, la paz no es ausencia de dificultades o problemas, sino es presencia de Dios. Vamos a tener los problemas, puede haber depresión, puede haber aflicciones, tribulaciones fuertes. Es normal. Acontecen en el mundo, aún más en estos tiempos tan difíciles. Bien. Pero si la presencia del Espíritu de Dios está en mi espíritu, voy a tener paz a través de Él. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo escribió un apóstol que se llamó Pablo, Saulo de Tarso. Dios a veces le cambia el nombre a algunas personas. A este se lo cambió por Pablo, de Saulo a Pablo. Aunque entre el griego y el latín y el arameo sean similares.
los nombres. Pablo estaba preso. A veces personas a través del tiempo han escrito las mejores epístolas, los mejores versos, poesías, cuando estaban presos. A veces presos en una cárcel, a veces presos en la angustia. Ahí a veces se manifiestan algunas inspiraciones, ¿verdad? Estaba preso en Roma, en una cárcel que se llama Mamertinus, en latín. Si vos la googleás, cárcel Mamertinum, va a aparecer la foto. Tuve junto con mi esposa el privilegio de estar ahí. 2000 años atrás sería extremadamente difícil estar preso allí. Y él, inspirado por Dios, escribió estas cartas. Las escribió allí y le dice a las familias cristianas del primer siglo que no era nada simple ser cristiano en el primer siglo, porque tenían la persecución de los judíos de la época, o mejor dicho, de los judíos religiosos, no de todos los judíos, pero los israelitas religiosos, fariseos, saduceos, escribas y otros perseguían a los cristianos. Y al mismo Pablo, que antes era Saulo, le enviaban nombres para que éste los azote y los mete a presos. ¿Cómo cambia Dios una persona? Me cambió a mí, te cambió a ti, y si no te cambió, hoy es el día para que Dios nos cambie para mejor. Entonces, tenían la persecución de los israelitas, insisto, aquellos que estaban exclusivamente colocados con el tema religioso, también del gobierno del Imperio Romano, que no era nada fácil, porque solo te pedía impuestos, no te daba educación, no te daba seguridad, no te daba... ¿Qué te daba el Imperio Romano? Recaudaba impuestos para hacerse más fuerte cada vez y continuar con determinado poder. Los paganos y sus prácticas esotéricas, todos esos ejercían presiones y la paz no abundaba en los primeros cristianos. Se reunían en casas como hoy lo hace la iglesia cristiana en algunos países. Vamos entonces a ver cómo obtenemos la paz de Dios. Dice allí en el versículo 4, estén siempre alegres. Vamos a ver cómo es posible, porque si Dios lo dice, es posible. ¿Creen en eso? La gentileza tuya sea conocida de todos los hombres. Viví gentilmente. Aunque vos creas que aquel o aquella no lo merece, vos debés ser gentil. Eso le va a agradar a la sociedad donde vivís y ganarás especial atención de Dios. Entonces dice, el Señor está cerca, no estén ansiosos por nada, sino, una inflexión aquí, sean conocidas todas tus necesidades en oración. Y dice también con acción de gracias. Con acción de gracias, voy a empezar por atrás. Con acción de gracias es ya creyendo dos cosas: que Dios escuchó tu oración, no tu rezo, que es siempre decir lo mismo y decir lo mismo y decirlo. Mira, un esposo le dice a la esposa: querida, qué bueno que te conocí y que formamos una familia y que tenemos nuestros hijos, vamos adelante. Querida, qué bueno que te conocí y que formamos una familia y que tenemos nuestros hijos y que vamos adelante. Querida, qué bueno que... Eso es rezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios quiere que vos le digas lo que vos necesitas. Y luego, al finalizar, agradecerle porque te escuchó, número 1, y porque te va a atender. Eso se llama fe. Lindo, precioso. Entonces, es lindo decirle a tu esposa: querida, qué bueno que te conocí
y que formamos una familia y tenemos hijos. Un día, si Dios permite, tendremos nietos. Vamos para adelante los dos y vos le hablás y ella te responde y tienen una conversación. Yo leo la palabra de Dios y Dios habla conmigo. Yo hablo con Dios y yo hablo con Él. Y lo mismo tiene que suceder contigo. Sean conocidas todas tus necesidades en oración. Y entonces, cuando oramos, y a veces demora la solución en venir, comenzamos a pensar, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios me quiere dar eso? ¿Será que no? ¿Hay confianza en Dios? Sinceramente, respondete. ¿Tenés 100% de confianza en Dios? ¿O 90, 80, 50%? Algo para pensar. ¿Viste que íbamos a conversar? Entonces, necesitamos tener total confianza en Dios. Una ilustración que leí hace poco. Dice que una señora era en el mundo, el antiguo mundo, y era en Turquía. El mundo musulmán, 95% de los habitantes de Turquía son islámicos. Qué interesante, ¿no? Poder llegar con la verdad del Señor Jesús a todos ellos. Entonces le dice una señora pobre y simple, y más en aquellas épocas antiguas, golpea la puerta del palacio y quiero ver al sultán. Insistentemente, finalmente la dejaron entrar y ve al señor sultán, que sería una especie de César, en fin, de eminencia en la época, y le dice, vengo a que me indemnices porque perdí todo lo que tenía en mi casa. Y el sultán le dice, ¿y yo qué tengo que ver? Y tú eres el poder. ¿Y cómo perdiste todo? Bueno, me dormí, los ladrones entraron a mi casa y me robaron todo. Cuando desperté no tenía nada. Entonces el sultán le hace la pregunta lógica, que si esa mujer estaría frente a ti y te iría a pedir, tú le harías. ¿Por qué te dormiste? Ella dice, en una respuesta clara, directa, concisa y verdadera, le dice, me dormí porque creí que tú estabas despierto. Al sultán le agradó aquella respuesta y la confianza que ella expresaba en el gobierno general del sultán. Porque le dijo, tú estabas despierto, ¿habría algún guarda, algún policía cuidando las calles, cuidando mi casa de los ladrones? Me dormí porque creí que tú estabas despierto. Adquirió confianza esa señora en el sultán y el sultán le dijo, bueno, ordeno que se le pague a esta mujer todo lo que le han robado, que se le ha perdido. Se espera que los gobiernos humanos vigilen el interés de sus gobernados, hoy también. Pero no siempre ocurre. Ahora lo traslado a ti y a Dios. ¿Cuál es la confianza que tienes en Dios? Quiero decirte que Dios nunca duerme, jamás está pendiente de lo que te pasa. Si tú le haces sentir a Él que lo amas, que lo obedeces, le pronuncias con confianza lo que te falta, cuál es tu necesidad, Él te va a dar las herramientas, la capacidad, la posibilidad de que tú la consigas. Confianza en Dios. Por eso no estés afanosos, ansiosos por nada. Mejor, con toda oración y ruego, es la primera de las posibilidades que Dios nos está dando hoy para tener paz. Y ruego, hacerla conocida delante de Dios.
confiando. Y termina con lo siguiente. Y con acciones de gracias. Vamos a ir punto por punto. Oración es el acto de hablar sinceramente con Dios. Háblale como si lo tuvieras enfrente y lo estás viendo. No lo vas a tener enfrente de manera literal, pero sí lo podés sentir en tu alma, realmente. Háblale con sinceridad y no pidas cualquier cosa. Fíjate lo que pedís. Y súplicas. ¿Qué son súplicas? Algo que vos expresás, que tú expresas a Dios y tú le dices, yo solo no lo puedo solucionar. Escapa a mi poder de conseguir esto. Escapa a las posibilidades que yo tengo. Eso es suplicar, realmente. Como a veces vamos y le hablamos al juez, o a un abogado, o a alguien que tiene, o a un empleado municipal, o quien fuera, que necesitamos que nos ayude con un trámite. Les suplico que me ayude. Suplícale con sinceridad y con acciones de gracia, confiando que Dios, conforme la medida de fe que tú tienes y la voluntad de Él, se van a colocar en sintonía, sobre todo la voluntad de Dios, y te lo va a dar en su tiempo perfecto. Entonces, oración, súplica y acciones de gracia. ¡Qué cosa linda! Eso es la primera orientación para poder tener paz con Dios. Vamos con la segunda. Hay una promesa impresionante, tremenda en el versículo 7. Léelo allí en tu tablet, en tu iPhone, tu Biblia ahí. Y entonces, la paz de Dios, no la paz del mundo, la paz de la cuenta bancaria, del trabajo, la paz de mi familia, la paz de mi casa, la paz que es parte de la paz todo esto, y es bueno, sino la paz de Dios. De Dios es algo diferente. Es algo que tenemos que analizarlo juntos, porque está por encima, por arriba del entendimiento humano. Ni siquiera alguien con el coeficiente intelectual mayor que pueda haber en el planeta Tierra, ni un Einstein o algún otro, puede entender la paz de Dios si no es a través del Espíritu. ¿Cómo podemos entender la paz de Dios? Dice que sobrepasa, que está por arriba, que está más allá de todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Va a guardar tu corazón. Quiere decir, tus sentimientos propios, la parte emocional, esa paz de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos los va a guardar en Cristo Jesús. Tus pensamientos los va a guardar en Cristo Jesús. No en la cruz. Pero lo coloco allí como tremendo, que fue lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo puede ser? Que el creador del mundo, que el creador del universo vino hasta acá para salvarnos a nosotros y murió allí. ¿Ve que está más allá del entendimiento humano? Es solo por amor, el amor inconmensurable. Entonces la paz de Dios es lo que va a hacer. El segundo ítem para poder conseguir la paz de Dios es practicar lo que está bien. ¿Qué es practicar lo que está bien? Versículo 8. Vamos al 8, tú y yo juntos. Vamos. Dice, por lo demás, hermanos, hermanas, porque le hablaba a la iglesia, y Dios hoy te habla a vos, si sos iglesia, si no sos, si te congregás en un lugar o no, Dios te está hablando a vos. Por lo demás,
todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, mirá de lo que está hablando, ¿verdad? Todo lo amable, gentileza, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en esto. ¿Qué pasa cuando comenzás a pensar en un ser querido que falleció? Y tenés que hacerlo porque, sobre todo si hace poquito tiempo, tenés que hacer el duelo. Y tenés que hacer el duelo, tenés que llorar, tenés que recordar los tiempos lindos que pasaste con esa persona y llorar a esa persona. Colocar tus sentimientos para afuera, es un duelo. Debemos hacerlo, nos hace bien a nosotros. Pero nos entristece si pasa mucho tiempo y siempre estamos recordando con tristeza. No, ya ahí estamos con algún problema. Cuando terminamos el duelo, que yo no te voy a decir cuánto tiempo lleva, porque la ciencia lo explica, la psicología lo debe explicar, y aparte creo que debe haber diferencias de uno y otro por diferentes personalidades, por la capacidad de sentimientos de una persona y otra, y también porque hay diferentes maneras de sentir, pero si pasa y pasa y pasa el tiempo, ya te entristece y te hace mal. Cuando comenzás a pensar en lo que tenés que pagar el mes que viene, cuando tenés que pagar las cuentas o cuando tenés que... Todo eso nos hace mal. Claro que tenemos que pensar y tratar de ver cómo hacerlo, pero si estamos exclusivamente abocados ahí, la ansiedad va a llegar y nos va a liquidar. Entonces, pensemos en eso. Es difícil que la ansiedad suba al corazón, a las emociones, tan fuertemente, si nosotros confiamos en Dios, hablamos con Él. La paz de Dios, si nosotros pensamos en lo bueno, pensamos en lo justo, pensamos en lo honesto, si hay algo bueno en todo ese tipo de cosas, inclusive en lo amable, en la gentileza y demás, pensemos en eso y esperemos en Dios la solución y en nosotros, porque tenemos que hacer, del cielo no va a caer literalmente nada, pero sí va a llegar la apertura de mente para que yo pueda hacer algo, para no entristecerme más con algo que pasó hace mucho tiempo. Recordar sí, porque yo he ido al cementerio, a la tumba de mi papá, y cuando mis hijas tenían 7, 8 años, las he llevado y le decía, allá está el cuerpo, solo el cuerpo del abuelo, él está con el Señor, porque iba a restaurar mis memorias del tiempo con mi papá, pero no me entristecía más. La paz de Dios, que está por encima del tuyo y de mi entendimiento, guardará mi corazón en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué promesa maravillosa! Ahora vos tenés que hacer tu parte, tú tienes que hacer la tuya, yo la mía, para poder obtener la paz de Dios en mi vida, en tu vida. Recuerda que vimos el primer ítem y este es el segundo ítem. ¿Qué hacer? Primero el orar con súplicas y acciones de gracias. Y aquí vamos a trabajar la parte en la cual pensamos en lo honesto, pensamos en lo bueno, pensamos en decirle al Señor lo que nos hace bien y tener contacto con Él. Él nos va a cuidar, nos va a dar la salida, nos va a abrir la puerta para poder ingresar y pagar las cuentas, conseguir aquel trabajo, mejorar en su tiempo perfecto. Ahora, es tremendo
también lo que dice en el versículo 9. Fíjate en detalle, conmigo. Léelo ahí, vamos juntos. Versículo 9. Lo que aprendiste, lo que estamos aprendiendo nosotros hoy aquí, conforme Dios nos habla. Lo que aprendiste entonces, y recibiste, y oíste, y vistes de mí, porque Él le dice, ustedes ya me conocen, a mí, apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Filipo, ¿no? Y Dios nos habla, lo que vistes de mí, el Señor Jesús, si vos vas a los evangelios y ves la actitud que Él tuvo en los 3 años de ministerio, que es lo que tenemos de vida, de parte de su vida, a esto es lo que tenemos que hacer. Lo justo, lo bueno, lo amable, lo honesto. Precioso, precioso. Eso es lo que tenemos que hacer. Reitero otra vez, versículo 9. Entonces, lo que aprendiste, lo que estamos aprendiendo ahora y lo que estamos recibiendo una lección de vida que Dios nos da a través de la palabra que está vigente hoy aquí para vos, para mí, para tú, para vos, si estás en Brasil o en otro lugar, for you, si hablas inglés, if you speak English, ok. Para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, dice allí, recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacer. Fíjate lo que hizo Jesús y hacer lo mismo. Hacer lo que hizo Jesús, como si fuera fácil. No, claro que no es fácil. Lo que sabemos es que tenemos la posibilidad de poder llegar cerca, muy cerca. Es posible. Vamos adelante. Entonces tenemos que pensar en este tipo de cosas. Y el Dios de paz termina diciendo, estará con ustedes. Estará con ustedes. No va a estar con aquel que ignora a Dios, con aquel que duda de Dios, con aquel que ni lo reconoce, con aquel que no abre la palabra, no la lee, no asiste a una congregación, que no escucha. ¿Y cómo puede estar? Dios no te va a invadir tu ser. Él está a la puerta y llama. Si le abrís la puerta de tu vida, de tu alma, de tus emociones, de tu intelecto, de tu espíritu, Él entra y estas cosas son posibles. Esta es la tercera. El tercer ítem para poder conseguir la paz de Dios. 2 cositas para ir concluyendo. Lo que tenés que evitar y lo que tenés que hacer. Lo que no tenés que hacer y lo que tenés que procurar construir, hacer cada día. Si nosotros ocupamos nuestra mente con la persona de Dios, la convicción de las promesas de Dios, todo cambia para mejor. Ahora, si ocupamos en exceso, otra vez, si ocupamos en exceso nuestro tiempo en las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, en Instagram, en exceso, ¿cuánto es exceso y cuánto no? Tú eres inteligente, fíjate, piensa. Yo no te voy a decir que 1 hora por día está bien, media a la mañana y media a la noche. No, tú eres inteligente, tú tienes que percibir eso. O habla con otros. Claro, a los más jóvenes les cuesta más tener el tiempo justo. Pero es bueno. Ahora, si tú ocupas, eso es lo que no debes estar haciendo mucho. Dale a cada cosa el tiempo que merece. Ahora, lo que tenés que hacer, llena tu mente con la palabra de Dios, lee proverbio del día, de la fecha, cada día. Toma a tu esposa, toma a tus hijos, toma 10, 15 minutos, de 24 horas, 15 minutos es poquito.
y lean un proverbio, un versículo cada uno de proverbios del día. Como siempre digo, si es primero va a ser el capítulo 1 y si es 31, el capítulo 31, y tengan una oración a favor de ustedes, solicitando por el mundo, por los otros. Sean conocidas las súplicas de ustedes con acciones de gracias, y entonces Dios se va a manifestar. Ahora te voy a dejar con una recapitulación breve y una oración final. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Comenzá a solicitarle tus necesidades. Las más difíciles, suplicale. Y terminá con acción de gracias. Habla directamente con Él. Lo que es honesto, bueno. Lo que no tiene que ver absolutamente nada con ningún tipo de corrupción, pensá en eso. Hacé siempre lo correcto. También tomá, aparte de la Biblia, una buena literatura. Algo bueno que realmente sirva para tu espíritu, para tu intelecto, ¿verdad? Elegí un buen libro, pero lee la palabra diariamente, porque esta está sobre todos y sobre todas las literaturas, la historia, la filosofía, la ciencia, está sobre ella. Y entonces, después de pensar en esto, en este tipo de cosas que le hiciste saber a tu Dios, allí gasta tiempo en oración. ¿Dije gastar tiempo en oración? Sí, lo hice a propósito. ¿Cómo vas a gastar tiempo en oración? No, lo que vas a hacer es invertir tiempo en oración, porque será beneficiada. Invertir tiempo en oración. Y entonces la paz de Dios, el shalom de Dios, vendrá sobre ti. Algunos hombres y mujeres cristianos saben, pero no lo hacen. Entonces, tienen un poco de culpa. No va a venir la paz de Dios. Algunas mujeres, hombres en el mundo, sin conocer a Dios, lo hacen o no lo hacen, comiencen a hacerlo. Inviertan tiempo en los otros, orando por los otros y luego por ti, por los tuyos. Entonces, Dios estará contigo. Finalmente te dejo con esta reflexión. Vamos a tomar dos elementos aquí. Uno, son mariposas. ¿Sí? Y el otro, un jardín. Mariposas y un jardín. Tú eres el jardín. Imagínate un jardín. Y las mariposas son la paz, son tranquilidad, es la paz de Dios. Entonces tenemos que ir y conseguir las mariposas. El secreto no es ir atrás de las mariposas, que son la paz. El secreto es estar de tal manera que ellas vengan al jardín. Vayan al jardín que eres tú. El secreto no es ir atrás, corriendo atrás de las mariposas, sino preparar el jardín, dejarlo bello para que ellas lleguen. Mario Quintana, un escritor latinoamericano. Entonces yo la he adaptado, porque vos sos el jardín de Dios. Él te creó para que vivas en el Edén, pero nuestros padres Adán y Eva fallaron, entonces estamos en la tierra. Tenemos que volver al Edén, al paraíso. Y lo haremos si tú eres un hijo o una hija de Dios.
si tú vives la doctrina bíblica que Dios nos pide, si tú lo amas por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a vos mismo, si tú puedes observar los otros y ir en ayuda de ellos, porque te necesitan, como tú necesitas. Y entonces, una vez obteniendo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, tú puedas hablarle a tu prójimo como lo conseguiste. Dios te bendiga y te guarde hoy. Vamos a orar juntos. Prepárate para hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos. Precisamos de ti. Te amamos. Acabamos de escuchar un mensaje y quiero poder comenzar a practicarlo. Gracias, Dios. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que es el que nos convence de pecado y el que nos ayuda a vivir esta vida cristiana para conseguir tu paz. Porque solamente tu shalom nos hace bien y no otro tipo de situación de paz. Sabemos que tú nunca duermes y siempre estás listo, pronto, para bendecirnos, para ayudarnos. Entonces, pedimos tu voluntad sobre nuestra vida y todas las necesidades que tenemos las colocamos al pie de la cruz para que tú puedas solucionarnos como y cuando tú quieras. Y a tu trono de gracia, allí en los cielos, llevamos nuestros agradecimientos en Cristo Jesús. En el nombre de aquel que reina y por siempre jamás lo hará. Y entonces que la paz de Dios, que está por encima de todo entendimiento humano, la gracia redentora del Señor Jesús, salvadora, y el consuelo y compañía del Espíritu Santo estén con todos nosotros hoy. Amén. Di conmigo, amén y amén.